Sinner y el sistema fallaron. ¿Pero por qué fallaron? Todo comenzó cuando Giacomo Monaldi y Humberto Ferrara, ambos parte del equipo de Sinner, bueno, eran parte porque ya Sinner los despidió, estaban en Italia y buscaban una pomada en específico, llamada Trofodermin. ¿Qué es el Trofodermin? Ayuda a cicatrizar las heridas. Giacomo Monaldi buscaba una pomada de ese estilo para que cicatrizara rápido una herida que tenía. Y ahí fue el error. Giacomo Monaldi compró esa pomada en Italia, cuando en Italia es muy fácil contagiarse de Clostebol. El Clostebol es el principal ingrediente que contiene la pomada Trofodermin. Giacomo Monaldi se la aplica y cuando llega con Sinner empieza a masajearlo, pero adivinen qué, sin guantes, sin protección alguna. Y además Sinner tiene una enfermedad dermatológica, entonces se le pasó súper fácil al cuerpo. Y así fue como nació todo. El caso Sinner, y cómo fue el que se le contagió el Clostebol. Y empezamos con la primera prueba. La primera prueba que le hacen de doping es el 10 de marzo de 2024 en el torneo de Indian Wells. ¿Y en cuánto salió? Salió en 86 picogramos por mililitro. ¿Qué es el picogramo? Es apenas la millonésima parte de un gramo. O sea, fue muy poco, pero esto no es justificable porque salió positivo en una prueba de dopaje. Y ahora vamos a la segunda prueba. A la segunda prueba en Miami, que fue el 18 de marzo del 2024. La segunda prueba salió 76 picogramos por mililitro. Segunda prueba, segunda que sale positiva. Y Jannik Sinner no fue exonerado, no fue suspendido como a otros tenistas. Así es como empezó Sinner y el sistema que fallaron. ¿Y cómo vamos a averiguar cómo falló el sistema y cómo falló Sinner? Pues aquí vamos a presentar a los expertos que van a estar en este reportaje. Sinner y el sistema fallaron. Y nos va a apoyar Giovanni Fontana, un abogado muy famoso en Italia que ha tenido más de 100 casos de doping. Y dentro de ellos hay 10 que se especifican en Clostebol. Vamos a tener a Giovanni Fontana y también vamos a tener a Jorge Lozano, un tenista mexicano que fue profesional de 1986 a 1994. Y vamos a aprender cómo se hacían las pruebas en esas épocas, si había fisioterapeutas. Entonces, empecemos con Sinner y el sistema fallaron. Y un agradecimiento especial a Carmelo Di Pascale, quien fue el que me ayudó a traducir simultáneamente la entrevista de italiano a español y de español a italiano. Muchas gracias, Carmelo Di Pascale. Y bueno, las pruebas de dopaje siempre han sido las mismas desde 1986 hasta la actualidad. Eso nos lo va a contar Jorge Lozano. Antes terminabas algún partido y te dabas la mano con el contrincante y te decían, tú y tú, vénganse si era de singles o de dobles, vénganse al doping, de ahí después de jugar, ¿no? Ese era el procedimiento, ya hacían dos pruebas, una en un laboratorio, hasta la mandaban, creo, a Canadá, Ok. y, y ya determinaban, este si salías positivo o negativo, ¿no? En mi caso nunca me volvieron a llamar, pero sí sabía de algunos compañeros y les daban una suspensión. Era la primera ofensa, eran 3 meses. Creo, estoy hablando hace más de 30 años. Creo que en la actualidad y por la cantidad de diferentes sustancias que hay, ya se ha hecho más estricto, ¿no? Que creo que hay veces hasta que van a tu casa a hacerte las pruebas, no necesariamente nada más después del torneo, después de jugar, sino que van y te hacen la prueba y ya son más rigurosas, ¿no? Porque pues también en la industria de los anabólicos, también hay una industria que se dedica a esconder que salgas negativo, ¿no? Entonces, creo que ya las pruebas son más minuciosas. Dices que algunos de tus compañeros dieron positivo. ¿Fue algún problema para ellos? ¿Pudieron apelar como lo está haciendo Sinner? Se manejaba muy internamente y, pues los suspendían tres meses, ¿no? Ya después la ATP
asumía se asumía el control y, y verificaba y nada, y también anunciaba, ¿no? Fulano de tal no puede jugar por doping, ¿no? Creo que, y hubo algunos casos, sé de algunos casos en donde algunos jugadores era así peloncito como yo Ah. y que se ponía un tratamiento para el pelo y algo salió y anunciaba, ¿no? Fulanito de tal, oye, pero yo me hice esto para el pelo, pues no, no, tú debes de saber que eso no se debe de utilizar y lo suspendían, ¿no? O sea, y ya después las sanciones eran por más tiempo también. En esas épocas tenías fisioterapeuta, tenían los cuidados que, por ejemplo, se le pasó a Naldi. Antes, no, era muy raro, pues viajaba solo, ¿no? O Sí. sea, algunos podían viajar con algún entrenador, ¿no? Ya al final de mi carrera ya había algunos, no todos, porque te digo, el dinero era diferente, que ya viajabas con un entrenador y a lo mejor un fisioterapeuta, ¿no? Pero eran muy poquitos. Ahora ya hay muchos, ¿no? O sea, ya hay muchos que sí ayudan, o sea, o sea, estás un partido largo, el fisioterapeuta pues te va a quitar dolorcitos, y sí ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, pero en ese entonces, te estoy hablando hace 30 años, había un fisio o dos por el torneo, ¿no? Que atendían a la mayoría de los jugadores en el torneo. En cualquier lugar te creerían inocente, pero la Agencia Mundial de Antidopaje necesita la evidencia necesaria para que no te suspendan ni te castiguen. Entonces, la WADA está en contra de los derechos humanos, según Giovanni Fontana. André, para contestar a tu pregunta, el aspecto más complicado de ese tipo de caso es relacionarse al derecho antidoping, decimos así, que va contrario, decimos así, a lo que sería el derecho de la mayoría de los países civiles, decimos, repito, decimos. Eh, Claro, el problema es que en el caso del antidoping, si das con una positividad, eres de suspender hasta que se llegue al proceso, o sea, hasta que no se le puede demostrar la inocencia. Eh, Él es el contrario de lo que viene en la Carta de los Derechos Humanos. Es decir, en todos los países civilizados es que lo que va a pasar es el contrario. Hay que dar el beneficio de la duda, que Ok. es lo que nos está dando en el caso del reglamento antidoping. Continuando con el tema de dopaje, el día que le hice la entrevista a Giovanni Fontana, salió un nuevo caso de doping en tenis. Y fue a Iga Swiatek, pero a ella sí la suspendieron. ¿Pero por qué? Porque tardó días en saber de dónde venía la sustancia. Y tener al número 1 del mundo, Jannik Sinner, y tener a la número 2 del mundo, Iga Swiatek, contaminadas por una sustancia prohibida en el mismo año, eso es algo inusual y Giovanni Fontana lo confirma. Otro caso de doping en tenis, que ya es muy raro que haya dos en el año. Iga Swiatek dio positivo a trimetazidina, que son las pastillas para aguantar el jet lag. Entonces, ¿qué opinas de esto, Giovanni? Si hay algunas sospechas que levantas por la ATP, dos pruebas positivas en un mismo año en tenis. Dottor Fontana, praticamente giusto adesso esce il caso di Iga Swiatek, positiva alla trimetazidina, Sì, ho letto. eh, e quindi quello che chiedeva Andrea basicamente è se non risulta curioso appunto che escano due casi di doping, uno non lontano dall'altro in così poco tempo, quando solitamente ormai, grazie soprattutto alla rigidità dei controlli, eh, insomma, è abbastanza raro vedere questo tipo di situazioni. Sì, ma guarda, questo è normale che escano due casi di doping nel giro di qualche mese nel tennis. Va detto che ormai di doping vero, grazie anche ai controlli, ce n'è veramente pochissimo e quindi in tutti gli sport, tennis compreso, la maggior parte delle positività
sono legate ad errori degli atleti o a contaminazioni, cose di questo genere qui, però è normale che ci siano 2 casi in pochi mesi. Bueno, lo que dice el doctor Fontana básicamente es que no está fuera de la normalidad que haya 2 casos tan cerca, decimos así. Lo que hay que considerar es que hablamos de casos de doping cuando realmente ya no son los casos de doping como lo podríamos comentar antes, o sea, de sustancias que se usaban para producir mejores resultados, mejor performance. Más bien se deben a errores o accidentes, bueno, descuidos, decimos así, de los atletas en la mayoría de los casos. Jannik Sinner dio positivo accidentalmente, según sus declaraciones, pero si hablamos de otros casos, está el caso de Marco Bortoletti, que dio positivo a Clostebol y sí lo perdonaron, pero en el caso de Stefano Battaglino no, dio positivo a Clostebol y lo suspendieron 4 años, a pesar de decir que se contaminó a través de un masaje, o sea, accidentalmente, al igual que el número 1 del mundo. ¿Por qué no son equitativos? Guardi, per riassumere, la domanda riguarda appunto questo, perché 9 atleti su 10 sono stati sospesi e nel caso di Sinner no? Ecco, per riassumere. Sì, guarda, allora, se mi parli di sospensione cautelare prima del processo, cioè praticamente positività, subito dopo sospensione e poi inizia il processo. Questa è la normalità. Quella sospensione viene data a tutti, o almeno in Italia viene data a tutti, quindi tutti sospesi in attesa del processo. Però puoi fare ricorso e se le tue prove sono evidenti, quella sospensione viene tolta, perché se chiaramente hai la prova di come è avvenuta questa positività, non è giusto che aspetti un processo da sospeso. Quindi quello che è successo a Sinner, anche se non è la normalità, però è previsto dal regolamento. Ok? Se invece mi parli di sospensione successiva alla sentenza, perché Sinner è stato assolto ed altri atleti invece sono stati condannati per Clostebol, questo dipende molto da come è avvenuta la positività. Quindi se c'è una colpa, l'atleta comunque rischia tra 1 anno e 2 anni di squalifica, ma se non c'è nessuna colpa perché l'atleta non aveva modo di difendersi, allora viene assolto. Quindi per parlare del dopo sentenza bisognerebbe studiare caso per caso. André, entonces, a ver, hay 2 tipos de suspensiones, metémoslo así. Una suspensión cautelar antes del proceso, es decir, el normal iter en Italia debería ser la positividad acreditada, decimos así, la suspensión y luego la espera hacia el proceso. ¿Qué pasa? Que en este ámbito de suspensión se puede hacer recursos, se puede debatir esta suspensión. Se puede cancelar en el caso de que el atleta pueda presentar suficientes pruebas como para demostrar que no está en el malo, en lo malo, ¿sabes? Lo que pasó a Sinner, o sea, en este sentido, está totalmente dentro del reglamento. Es decir, está previsto por el reglamento la idea de que tú puedas presentar contrapruebas contra la suspensión. Hay otros casos de suspensión post sentencia y eso ya es otro asunto. Es decir, si es que si la suspensión se da después de una sentencia por proceso, lo que sería correcto hacer sería estudiar caso por caso, porque lo que pasa es que hay que averiguar exactamente en qué condiciones se dio la positividad del atleta y cuáles fueron las pruebas que se llevaron al proceso, entiendo yo. El tema del dopaje es muy confuso, porque algunos sí lo suspenden, pero a otros no. Esa es una anomalía que ve Jorge Lozano.
Sí, además la WADA ya anunció que va a investigar un poco más lo de Sinner, que lo buscan suspender 1 o 2 años, y pues ahí se ve un poco sospechoso porque la investigación la tomó la ATP junto con la ITIA, que es la Asociación Internacional de Tenis, y pues el no suspenderlo sí causó las sospechas de la WADA, que pues, es la máxima autoridad. Y también, como decías, los otros tenistas daban positivo a Clostebol, decían que fue accidental, como es el caso de Stefano Battaglino, es un tenista italiano, también salió positivo, pero sí lo suspendieron. Entonces sí, ahí no hay esa justicia, ¿no? Sí, sí, por eso digo, está raro el caso. Digo, Sinner, pues es una atracción muy grande para todos los torneos. A todos los torneos quieren que él participe porque pues va a llevar gente. Entonces era complicado, ¿no? La WTA, cuando pasó lo de Sharapova, pues Sharapova era una estrella, ¿no? Era una jugadora elite para los torneos también y sí, sí la suspendieron, ¿no? Entonces te digo, sí, sí, estuvo un poquito extraño esa decisión. Yannick Sinner dio positivo por primera vez el 10 de marzo y no fue hasta agosto que se hizo público el caso. No hubo negligencia por parte del italiano, eso se le damos, pero para Giovanni Fontana cree que la Federación de Tenis no manejó bien el caso, ya que no está tan familiarizado con doping a causa de Clostebol. Sobre la posibilidad que la federación pudo cubrir estos acontecimientos, el doctor Fontana, bueno, está de la opinión que el proceso que siguió fue un poco extraño, un poco raro, Sí. porque lo cierto es que si esto hubiera pasado en Italia, es más fácil que, evidentemente, justamente porque se conoce esta problematicidad, este problema, esta criticidad, eh, hubiera podido saber antes de que se llegara al final del proceso. Sin embargo, hay que considerar también que cada federación tiene su forma de procesar esto. Y entonces, claro, en este caso se precisó esperar a que los torneos ya habían pasado y que se volviera público después de un cierto tiempo de Indian Wells y de Miami. En otros casos se pudo hacer público antes, pero hay que destacar también que publicar, hacer notorio que un atleta está involucrado en un caso de doping, eso puede generar un estigmata encima del atleta que a los ojos de la opinión pública va a ser como una cruz. Aunque luego se pruebe la inocencia del jugador, del atleta, o en este caso que simplemente se pruebe que no hay una acción voluntaria para ejercer mejor performance, sino un accidente, efectivamente. El 28 de septiembre, la Agencia Mundial de Antidopaje publicó un comunicado que veía fallas en el caso manejado por la Federación Internacional de Tenis, y por eso buscan una suspensión de 1 o hasta 2 años para Yannick Sinner, aunque el caso del italiano no sea de doping, porque si fuera uno, le quitarían todos los premios, los resultados que obtuvo durante ese proceso. Además, la WADA lo reconoció y no ordena que le quiten esos premios. Un caso con muchas brechas que hasta las máximas autoridades no saben ni qué hacer. ¿A quién le haremos caso? André, bueno, a ver, en este caso una condena por doping sería injusta porque no hay una intención de doparse. En este caso es claramente un accidente. En el ejemplo del caso de otro atleta que el doctor Fontana ha podido seguir, el ejemplo anterior, eh, se pudo llegar a la conclusión de que el atleta fue, bueno, fue liberado totalmente de cualquier de acusaciones. Entonces, hay que considerar que probablemente esto podría ser el outcome, aunque no, claramente no hay forma de preverlo al 100%. Lo que está cierto es que de un cierto punto de vista ya WADA ha reconocido que Sinner no es culpable de doping, porque Ok.
lo que está haciendo básicamente la WADA es hacer un recurso en contra de Sinner, pero no está pidiendo lo que sería la cancelación de sus resultados deportivos. Entonces, en este caso hay como un no sense, ¿cómo se dice en español? Una, Sin sentido, sí. Ajá. un sinsentido, decimos así, entre lo que está pidiendo la WADA y que no, lo que no está pidiendo y que debería en el caso de un caso de doping. Eh, claro, si la WADA por sí estuviera reconociendo que ese fuese un atleta que ha recurrido a sustancias para mejorar su performance en un caso de doping, como estaríamos acostumbrados a pensar, también tendría que pedir la cancelación de sus resultados deportivos, vinculados al mismo periodo, claramente. Ya mencionaba que Giovanni Fontana ha tenido 10 casos de clostebol en Italia, pero 9 han terminado en suspensión. Si la pomada de Trofodermin trae una advertencia, ¿por qué los atletas italianos siguen cayendo en lo mismo? Ya que más de 38 deportistas de Italia han dado positivo a este esteroide. Para moderar los casos positivos a clostebol y evitar lo que pasó con Sinner, federaciones deportivas de Italia tienen que actualizar sus normas de doping. Para que haya más claridad, decimos así, en la utilización del medicamento, bueno, tres cositas. Lo primero, efectivamente es como tú dices, en el envase del medicamento viene una advertencia de que esto puede dar con casos de doping, este medicamento. Solo que, salvo que hay que considerar que esta advertencia viene solamente en la caja del medicamento. Es decir, no en el involucro interno, ¿sabes? Cuando tú lo sacas no está escrito nada de esto. Lo primero sería que esto fuese claro también en la confección interna del medicamento, porque claro, lo que hacemos muchísimos es comprar un envase de una pomada, de una píldora o lo que sea en farmacia y luego tirar la cajita, ¿no? Entonces, claro, lo primero, replicar la misma advertencia al exterior, tanto al exterior como al interior de la confección. Luego, una cosa que está reportado en la hoja explicativa del medicamento, en la hoja que viene dentro de la caja, es que este medicamento puede ser útil. Este medicamento utilizado para objetivos terapéuticos puede puede dar con casos de doping. Está escrito en la hoja, es decir, pero no está escrito que este medicamento se considera como que sí o sí va a dar casos de doping. Está dando espacio a interpretación. Es decir, Ok. lo que está diciendo es que este medicamento puede dar con casos de doping. Claro, eso ya abre a interpretaciones y eso evidentemente es un error que deberían corregir. Esta incertidumbre tendría que estar rectificada por las instituciones sanitarias, entiendo yo, que controlan la venta de los fármacos. Y por último, eh, pues el Closterbol es un medicamento común en Italia porque se puede vender sin receta. Es decir, una medida extra, en este caso, sería justamente el hacer que la venta del producto se pueda hacer solamente bajo receta médica. Entonces, que de momento no es así. El Dr. Fontana estaba haciendo un ejemplo de cómo ha podido seguir otro caso de otro atleta de otro deporte en el cual se dio una positividad solamente porque uno de los familiares del atleta estaba usando este medicamento. ¿Y qué pasa en ese caso? Pues solamente utilizando en común el mismo lavabo, hubo una transferencia de la gente en cantidades infinitesimales, pero suficientes para hacer saltar evidentemente una alerta antidoping.
Y dentro de los deportistas italianos se encuentra el caso que siguió Giovanni Fontana. Martina Caironi es una corredora paralímpica que ganó plata en Londres 2012 y Río 2016, pero también dio positivo a clostebol. En 2007 tuvo un accidente en moto y desafortunadamente le amputaron la pierna izquierda y empezó a usar la famosa pomada Trofodermin para tratar una úlcera en el muñón de su pierna amputada. Al inicio la usaba en pequeñas cantidades y después lo declaró como uso terapéutico, y al final terminó en una suspensión de 4 meses. El doctor Fontana ha tenido la posibilidad de seguir un caso muy parecido de una atleta paralímpica, la cual justamente dio positivo porque utilizó el medicamento en cuestión, porque justamente está renombrado, conocido para sus propiedades a la hora de cerrar rápidamente las heridas. Jannik Sinner no tuvo negligencia alguna. A pesar de generar dudas en sus explicaciones a la ITIA, la Federación Internacional de Tenis menciona en el documento que no coincidían las fechas en las que compraron el Trofodermin, y aún así le creyeron. Este caso tiene muchas brechas, y al final la WADA no conseguirá nada, porque ellos mismos mencionan que no es un caso de doping. Al final la culpa es del ATP, no hay necesidad de ocultar nada. Mientras más transparencia, hay un deporte más limpio. Pero ocultar 5 meses un caso para evitar que se dañe la imagen del ATP es un error. Otro error es el del tenista. Ni siquiera le pidió a Giacomo Naldi, el fisioterapeuta, bueno, ahora ex fisioterapeuta, que usara guantes mientras le hacía el masaje. Jannik Sinner y el sistema fallaron.